En este momento usualmente utilizamos un instrumental completamente convencional que está basado en el eje anatómico. Hacemos perforaciones intramedulares y en algunos momentos usamos tibia extramedular o tibia intramedular, dependiendo cuál sea la filosofía de cada uno de los cirujanos. El día de hoy voy a tratar de hacer la presentación lo más resumida, clara y rápido posible para que podamos pasar a la parte más práctica, que es como lo más dinámico y que nos permite entender de mejor manera cómo funciona la herramienta. La robótica en general tiene muchísimos años la robótica y la navegación tienen varios años de existir. La navegación tiene más de 12, 14 años de estar en el mercado. Y lo que ha hecho Zimmer Biomet es tratar de tomar todo lo bueno de la navegación, mejorar algunas características y combinarlo con la cirugía robótica específicamente, que es un brazo robótico que ustedes lo van a poder ver en la práctica. Bueno, antes de iniciar la presentación, para mí es sumamente importante que ustedes estén conscientes de que Zimmer Biomet a través de Ormedic a nivel Ecuador, nos preocupamos por siempre estar comprometidos con los más altos estándares de calidad, seguridad para los pacientes. Todo lo que estamos tratando de desarrollar a nivel de ingeniería, de medicina, está enfocado en que el paciente reciba el mejor implante, el mejor diseño, con la mejor calidad y que tenga la mejor data ya de respaldo para que podamos colocarlo en el paciente. Básicamente, eso es lo que ustedes van a ver en quirófano. Ahí son dos estaciones, a mi mano izquierda ustedes van a poder ver un brazo robótico, que ese brazo robótico tiene una pantalla que es completamente táctil. El peso de esa base, solamente para que ustedes tengan una idea, son de 305 kilos. Y esta otra que está en mi mano derecha es la cámara que se interconecta directamente con el brazo robótico para intercambiar la información y así poder tener una cirugía lo más precisa posible. 300 kilos más o menos, y esta anda, 300 kilos exactamente, y esta anda rondando los 142 kilos. Son herramientas sumamente robustas, muy pesadas, pero que tienen un alto desarrollo tecnológico. Ese brazo robótico consta de dos computadoras, la computadora del brazo como tal y la computadora del software como tal. Entonces son dos tipos de diseños que tiene dos software instalados en una sola herramienta. Lo que usted ve en aquella pantalla lo ve de forma simultánea en esta otra, son completamente táctiles, entonces pueden manejarlo de forma en vivo para ambas pantallas. Yo siempre hago reiteración de que en muchos años se apoyaba la parte quirúrgica en la ingeniería, pero ahora hemos tenido un grupo interdisciplinario de cirujanos que trabajan muy de la mano con el grupo de ingeniería, que eso ha dado como resultado que los cirujanos trabajen para diseñar ya elementos y herramientas instrumentales para que podamos tener herramientas mucho más fiables en los quirófanos. O sea, así como hay cirujanos codiseñadores de reemplazos articulares de rodilla, cadera, revisión y hombro, ahora hay cirujanos involucrados en el desarrollo y la tecnología de robótica. Entonces es en grandes rasgos diseñado por cirujanos para cirujanos. Entonces eso le da a la hora de tener resultados intraoperatorios una herramienta mucho más fácil de entender, porque se están interconectando los dos idiomas de forma completamente al unísono, o sea, hablan el mismo idioma. Básicamente el robot tiene un brazo robótico que es un robot colaborador que se utiliza en este momento para reemplazo articular de rodilla y para cadera, que lo que tiene es un bloque de corte, que ese bloque de corte está instalado en el brazo robótico, que va a ser el corte distal, tibia proximal y 4 en 1 para poder hacer el reemplazo articular primario. Me gusta mucho siempre hacer una reiteración, y es que Zimmer Biomet utiliza la robótica como algo que es como un elemento de punta, pero a su vez utiliza modalidades de avanzada como son la toma de imágenes. Usualmente otros sistemas como Mako, como Coris, Bellis utilizan MRIs, que son resonancias magnéticas, para poder cargar el caso, poder recrear el caso, y luego en un lapso de 6 a 8 días la compañía, de hecho nosotros también lo hacemos, le asignamos un modelo 3D para que el cirujano pueda hacer un planning preoperatorio y pueda jugar con el plan, y luego ir a la cirugía ya con un plan ya resuelto, lo cual es subjetivo. Esta herramienta está especialmente diseñada para el uso del reemplazo articular de rodilla primario de persona, Vanguard, que es la que ustedes tienen en el territorio, y Nexen, que son las tres mejores prótesis que tiene Zimmer Biomet en este momento en cuanto
reemplazo articular de rodilla primario y revisión. Específicamente de primaria vamos a usar persona, Vanguard, persona y Nexium. La herramienta como tal utiliza dos características. Está una que es basada con imágenes, que se llama modalidad X-Atlas. Tiene un seguimiento dinámico óseo y construcción de resección excepcionalmente sólida. Eso quiere decir que usted puede tener datos en tiempo real de la anatomía y de los tejidos blandos del paciente. O sea, es realmente preciso lo que usted puede visualizar en el pre, en el trans y en el postoperatorio. Usted puede hacer un knee state evaluation de la rodilla previo, hace un relajamiento del tejido blando en el transoperatorio, evalúa, vuelve a cortar, vuelve al plan y puede hacer una variación del plan quirúrgico antes de hacer los cortes sin necesidad de haber hecho haber tocado el paciente en cuanto a estos usos se refiere. Utiliza unas herramientas excepcionales para el equilibrio de tejidos blandos y de rotación femoral. O sea, y esto lo van a escuchar montones de parte mía, es una herramienta con la cual usted puede cuantificar y a la vez modificar el estado de la rodilla. Aquí hay dos tipos de planeamiento. El que es cargado con imágenes, se va a ver más o menos con esta imagen, con esta foto, y hay otro que es Imageless, que es cargado sin imágenes, que es el que hacemos usualmente en estas operaciones. Si usted tiene un paciente mañana, está en ayunas y usted dice, bueno, voy a operar porque es un reemplazo articular primario, usted nos llama a nosotros y mañana lo metemos a sala de operaciones sin un reemplazo articular de rodilla, sin ninguna otra característica que requiera de parte del sistema. Eso es prácticamente de forma expedita, es al día siguiente, lo cual hace el sistema algo sumamente robusto, ya que utiliza los mismos puntos de referencia que utiliza basado con imágenes o sin imágenes, toma exactamente las mismas puntos de referencia. Si usted quisiera hacerlo basado con imágenes, hay un protocolo muy básico, sumamente simple. Usted pone al paciente en esta posición, se le colocan esos dos braces, uno femoral y uno tibial, y una angulación de 45 grados. ¿Para qué? Para tomarle una placa 2D. No es un MRI ni siquiera, es una placa 2D desde la cabeza del fémur hasta los mareolos. Esto, una anteroposterior y otra lateral, con la intención de que la enviemos a un equipo interdisciplinario localizado en Canadá, que ellos van a tomar esas dos imágenes recreadas en 2D y van a producir una imagen 3D o un modelo 3D. Una vez que está recreado el modelo 3D, usted tiene el modelo o el plan que llega al cirujano. Y el cirujano, usted como cirujano puede descargar el plan, modificar paro o algo, extensión o flexión y evaluar cómo se ve. Una vez que usted descargó el plan, usted lo que tiene que hacer simplemente es descargarlo en USB y luego ponerlo en el robot y entrar las letras iniciales de su nombre, y ya comienza el caso como tal. En términos generales, el flujo de trabajo de la cirugía es este. Cargamos el caso, escogemos las preferencias suyas como cirujano, configuramos el robot del lado correcto, hacemos un landmarking, que es lo más básico que nos pide el robot. El landmarking se pide con o sin imágenes, siempre se va a pedir. El robot le va a pedir el centro de rotación de la cabeza, unos puntos anatómicos femorales, unos puntos anatómicos tibiales, los malleolos, para identificar el eje mecánico. Luego se trabaja con el eje mecánico. Es una filosofía distinta a la del eje anatómico. Se hace una evaluación de la rodilla. Una vez que hizo la evaluación de la rodilla, el robot nos va a dar un plano, el cual usted como cirujano tiene control absoluto siempre. O sea, usted no va a hacer solo lo que el robot le dice, sino que el robot va a hacer todo lo que usted ejecute en él. Entonces, usted toma toda la información, modifica según sea su expertise como cirujano, ya sea que usted sea meso resection, ya sea que usted sea gut balance, ya sea que usted sea hemikinemático, ya sea que a usted le guste la filosofía híbrida. Cualquiera de esas 4 filosofías usted las puede adoptar con la parte de cirugía robótica. Lo que hace que en términos generales el robot es dar una cantidad de información mucho más robusta que usted no tiene con instrumentación convencional y potencializa su conocimiento, y usted simplemente aplica lo que usa en el plan, y el robot lo que le va a dar es que movilice el bloque de corte para hacer los cortes de manera más precisa. Usted puede ver en tiempo real cómo cambian los cortes, cómo se ejecutan, y al final usted puede hacer una evaluación de la rodilla para ver cómo quedó en el postoperatorio inmediato. O sea, usted pone los implantes definitivos, cementa tibia, fémur, pone el poli, la patela, reduce sin cerrar
esperamos que fragua el cemento, o si usa implantes no cementados, pues los ponemos inmediatamente y verificamos en tiempo real cómo le quedó la rodilla en ese mismo momento. O sea, son realmente cositas y detalles que hacen que la cirugía nos dé resultados un poco más expeditos. Actualmente lo que usamos es el instrumental convencional, recurrimos a una placa 2D. Muchas veces simplemente tomamos una placa de la articulación como tal, no sabemos en qué quedó exactamente, es una foto de ese tamaño, la vemos, lo único que podemos ver es que el componente femoral quedó, digamos, colocado en una cierta alineación, la tibia quedó, digamos, que en neutro con respecto al eje mecánico, pero no tenemos idea de realmente si quedó bien ajustado o no al bar o algo que nosotros queremos trabajar. Entonces, la idea de la robótica es como tratar de cambiar la filosofía e irnos a cambiar el arte que es ahora, que obviamente ha sido muy exitoso durante mucho tiempo. En términos, digamos, de estudio, ha demostrado que ha sido bastante exitoso. Sin embargo, 1 de cada 4 pacientes, la literatura lo dice, en comparación con la cadera, que es muchísimo más noble. O sea, pero un paciente de cadera primaria y mañana amanece y usualmente es un paciente que está muy feliz. El paciente de la rodilla suele un poco más demandante, un poco más complejo. Usualmente 1 de cada 4 pacientes vuelve a la consulta por dolor, inestabilidad, algún impingement, pensamiento, alguna sensación de no propiocepción de la articulación. Y lo que ha venido a hacer Zimmer Biomet es tratar como de cambiar la filosofía de cómo se hace el reemplazo auricular para hacerlo de forma más precisa, un poco más fisiológica en relación a cada una de las patologías de los pacientes. Y me refiero con esto a cada una de las filosofías de los pacientes porque cada uno tiene diferentes demandas mecánicas, cada uno tiene diferentes ejes anatómicos, ejes mecánicos, y son diferentes comportamientos. Y en este momento lo que hacemos es tomar una técnica quirúrgica, como decir una receta de cocina y decir, bueno, esto es pum, para todos. Y con una menos una variación, que hagamos en rotación interna externa o tibia, que a veces le ponemos un poquito de varo, pero eso no son todos los cirujanos que lo hacen. Entonces, digamos que aplicamos una sola técnica para todos los procedimientos. Lo que busca Rosa es tratar de personalizar cada procedimiento, según sea cuál la demanda del paciente. Siempre decimos que es centrado en el cirujano porque es realmente eficiente, hay mucha precisión y hay un dominio completo del balance de tejido blando. Tenemos un seguimiento de la data sumamente robusto. Nosotros podemos cuantificar cuánto milimetraje tiene el compartimento medial lateral en flexión y en extensión. Centrado en el cirujano, ¿por qué? Porque usted tiene control absoluto de la cirugía siempre. Usted no va a hacer, digamos, lo que el robot dice. El robot va a hacer lo que usted siempre va a ejecutar en el plan. Permanece fiel a la técnica y mejora sus capacidades. De hecho, tenemos muchísimos cirujanos que ya han hecho muchísimos procedimientos de robótica durante los últimos 3 años y me han comentado de su feedback ha sido, bueno, ahora lo entendí de forma un poco muy abstracta, pero ahora lo entiendo completamente. Ahora puedo cuantificar muchísimo cómo se comporta cada compartimento en la vida real. El robot como tal tiene 3 compartimentos, tiene 3 modos de movimiento, es el modo automático, colaborativo y estacionario. El robot cuando él detecta su plan, el que usted decidió, él se va a mover de forma automática. Cuando él se acerca al robot, al plano o al hueso, usted va a poder manipularlo de forma sencilla porque él colabora, ese es el modo colaborativo. Y una vez que estamos seguros de que el plan se va a ejecutar o que el bloque de corte va a cortar en el lugar y en el momento en que queremos, lo bloqueamos. Eso es lo que llamamos el modo estacionario. El robot no se va a mover. Si algo se mueve va a ser el paciente, pero el robot no se va a mover. ¿Eficiente? Sí, definitivamente para mí es sumamente eficiente porque los tiempos de sala se vuelven un poco más limpios, son un poco más ordenados, ya sabemos más o menos cuál va a ser el componente femoral. Los chicos de instrumentación siempre me dicen que bajamos la cantidad de instrumentación que ocupamos en la sala de operaciones, se vuelve ligeramente un poco más ordenado, todo un poco más simple, no le añadimos gran cantidad de tiempo quirúrgico para los que se preocupan por el tiempo de sala de operaciones. Se optimiza la instrumentación porque evidentemente ya no perforamos el canal intermedular, no ocupamos ni la guía intermedular, ni la broca guía, ni la guía intermedular, ni el bloque de corte de fémur distal, ni ocupamos los clavos que tiene el bloque de corte. O sea, ya eso es una parte instrumental que quedó atrás con esto. Se simplifica el procedimiento, evidentemente,
y se reduce el inventario. En el momento en que tenemos una idea de cuánto va a ser el componente femoral de tibia y fémur, podemos sacar una cantidad de implantes y tratar de tener una más pequeña. Entonces, en la práctica, en términos generales, todo se vuelve un poco más óptimo, más simple, más limpio, entonces se vuelve un poco más ordenado. Y algo que me gusta a mí siempre notar es que ROSA ayuda a cuantificar la latitud de los espacios de tejidos blandos, ayuda en el equilibrio de los tejidos blandos, convirtiendo la parte que hacemos muy de forma científica o artística de un poco más cuantificable, más modificable, más ciencia. En este momento, cuando hacemos relajamiento de la cápsula posterior o de la parte posterior de la tibia, lo hacemos de forma a veces en algunos momentos muy agresiva, hacemos exceso de liberación y no nos damos cuenta que variamos de una u otra forma la liberación. Con la robótica podemos cuantificarlo e ir paulatinamente, dependiendo cuál sea su necesidad, dependiendo del defecto de la rodilla, pues podemos ir un poco menos agresivo a más agresividad. ¿Cómo lo hacemos? Con esta herramienta que se llama herramienta de balance. Lo que hace simplemente es verificamos el espacio en extensión y en flexión. Obviamente este es un demo, pero aquí podemos ver los espacios en flexión y extensión. Este es en extensión, podemos darle flexión y ver los espacios. Aquí vemos el espacio que es 9.5, que es 1.5. Ese es el gap que presenta la articulación frontal. Ahora lo vamos a ver un poco más claro en el taller. Y eso es en extensión. Y en flexión podemos ver cómo se comporta el trapecio. ¿Para qué? Para que el robot nos sugiera a nosotros una rotación externa, una rotación interna, una rotación del componente femoral lo más cercano a su anatomía, a su fisiología, o sea, a cómo se comporta realmente la rodilla. Ya no lo hacemos de forma mecánica. Bueno, voy a poner el componente femoral en 3, o de 0 a 3, o 0, 2, 3 de rotación externa, lo cual eso es muy mecánico, eso es hacerlo todo lo mismo para todos los pacientes. Entonces, digamos que esa es una de las partes mucho más llamativas que tiene el sistema. Hay mucha información, por eso como compañía siempre tratamos de que el cirujano que sea certificado sea un cirujano que evidentemente tenga experiencia en reemplazo articular de rodilla, que tenga un volumen promedio para que pueda tomar la experiencia que él tiene como tal y asociarla con robótica y potencializar toda la parte de toda su información y pueda tener mejores resultados en el proceso operatorio. Esto es una gráfica que se hizo in vitro con 30 cadáveres, para que ustedes tengan una idea, solo en cadáver, ¿verdad? La precisión estaba en el 100% cuando se utiliza ROSA. Con navegación anda por ahí del 87.2%. Ya sabemos, ya todos los que estamos aquí conocemos de navegación, sabemos cómo se comporta, sabemos la inestabilidad que tiene. Es sumamente, bueno, evidentemente se han desarrollado diferentes tipos de navegación, pero sigue siendo un procedimiento que genera unos gaps importantes y precisión está por encima del 87%. Y de la manera convencional, o sea, como lo hacemos de forma normal, digamos así, instrumentación convencional con experiencia, estamos llegando si acaso al 70% de precisión. Eso es una data realmente importante, muy reveladora. A mí me gusta siempre notar que los cirujanos hay de todo tipo, hay unos que tienen mucho volumen, otros que tienen un volumen promedio, pero todos los que han tenido experiencia con robótica han potencializado los conocimientos y se han visto en una posición donde manejan mejor el comportamiento fisiológico de la rodilla. Eso más o menos, ustedes tengan una idea, en algún momento, cuando ya tengamos el dominio completo aquí en el workflow, vamos a llegar a tener una mesa quirúrgica así en sala de operaciones y bueno, eso vuelve a la cirugía más ordenada, más tranquila. Entonces, yo creo que hay ventajas importantes que nos va a dar la robótica, lo tenemos aquí en esos hospitales gracias a Ormedic y a Zimmer Biomet. Es un buen momento para que podamos certificar mucho más cirujanos que estén disponibles evidentemente a dar ese paso de la parte convencional a la cirugía robótica. Permítanme un segundo nada más para ver qué pasó. Ya estoy ahí, ¿verdad?
Y solo para finalizar la presentación, me gustaría nada más hacerles una pequeña introducción de varias cosas. Hay tres datos importantes. Utilizamos la tecnología que es basada en varios, o sea, creamos un modelo 3D con base en una placa de red de 2X, una placa 2D. O sea, eso es sumamente de un costo bastante razonable en comparación a un MRI. ROSA nos da un manejo de la data en el pre, el intra y el postoperatorio realmente impresionante. En tiempo real podemos ver cómo se comporta la rodilla. Y actualmente estamos utilizando, la corporación tiene una aplicación que se llama My Mobility. Es una aplicación que trabaja en conjunto con Apple, con Ortho e Intel, que son empresas que han desarrollado tecnología de punta, para diseñar una aplicación que muchos cirujanos en Latinoamérica están utilizando, que es este tipo de tecnología, se llama Memory. Puede utilizar un teléfono inteligente, puede ser usado a través de un Apple Watch, y usted puede tener completa información del paciente antes de entrar a hacer la operación, o sea, en la casa. Se lo puede recomendar. Bueno, baja la información que obtuvo usted durante el reemplazo articular de rodilla, lo descarga en la aplicación, y en el postoperatorio se le puede dar seguimiento dinámico, recomendación de cómo se comporta, cómo debe comportarse, seguimiento de los ejercicios y ese tipo de cosas, como para que tenga una rehabilitación un poco más efectiva en el menor tiempo posible. Eso es un anuncio que quería yo compartirles porque son herramientas que trabajan en complemento con ROSA. Zimmer Biomet dejó de ser una compañía que fabrica metal y plástico hace mucho tiempo. Nosotros nos dedicamos a tener equipos interdisciplinarios que desarrollan soluciones tecnológicas que le ayudan al cirujano a tener mejores capacidades y mejor control de todo lo que está pasando. Entonces yo creo que como se hace el reemplazo articular de rodilla es completamente distinto. Eso es más o menos el workflow de trabajo que usted va a poder tener. Y así como a modo de un coming soon, como llaman en inglés, vendrá pronto, les recuerdo, ROSA trabaja con Nexium, Vanguard y Persona, son los tres diseños que tiene la compañía. Está diseñándose para unicompartimental, para cadera se utiliza actualmente, y creo que en el 2025 más o menos ya tendríamos disponibilidad de ROSA Shoulder. Entonces, la robótica llegó para quedarse. Es un tren que va ahí. Usted decide si se quiere montar. Y digamos, nosotros recomendamos enormemente que se involucre, que conozca, que lo vea, que sienta en una cirugía, que vea que sus cirujanos colegas puedan compartir con usted la experiencia de cómo es hacer un reemplazo articular con cirugía robótica.